La cámara fotográfica digital. La cámara fotográfica digital es un híbrido entre una cámara tradicional y un ordenador. En lugar de película, tiene un sensor que está muy relacionado con la tecnología informática. Y todos los programas y circuitos con los que la cámara transforma los datos que llegan al sensor de imágenes son productos puramente informáticos. Otra diferencia que tienen con las cámaras analógicas es la memoria. De hecho, los archivos informáticos que guardamos se almacenan en una tarjeta de memoria que puede ser de mayor o menor capacidad. Esta, por ejemplo, sería una típica tarjeta de memoria. Si la tarjeta es demasiado pequeña, podremos almacenar pocas imágenes, mientras que si la tarjeta es algo mayor, podremos almacenar muchas. El sensor está compuesto de un número de millones de píxeles, que son otros sensores más pequeños, sensibles a las luces verde, roja y azul. Mediante programas de interpolación se reconstruye la imagen digital compuesta por píxeles de cientos de miles de colores distintos, mientras que en la fotografía tradicional la película estaba compuesta por distintas capas de sales de plata, separadas entre sí por filtros, también de color verde, rojo y azul, que almacenaban las imágenes y después cada una de las sales, como una partícula, grababa una parte de la imagen sobre la película. Un elemento della immagine analogica, diciamo, su pellicola. Hay diferencias entre una cámara digital y una cámara tradicional que de alguna manera podrían considerarse defectos de las digitales respecto a las cámaras tradicionales. Por ejemplo, cuando las encendemos, tenemos que esperar algo de tiempo hasta tener la cámara lista, desde unas fracciones de segundo hasta varios segundos. Igualmente, entre la pulsación y el momento de la foto, pasan unas décimas de segundo, lo que puede ser una desventaja respecto a las cámaras tradicionales. Además, las cámaras digitales que tienen pocos millones de píxeles, o sea, 1, 2 o 3 millones de píxeles, limitan nuestra capacidad de ampliar las imágenes en papel, lo que no pasa con una cámara tradicional. Sin embargo, las cámaras con 5 o 6 millones de píxeles permiten imprimir ampliaciones de hasta 20 y 30 centímetros, es decir, el tamaño A4 que utiliza una fotocopiadora. Entre sus características positivas, podemos destacar que se puede ver inmediatamente la fotografía mirándola en el monitor. Todas las cámaras digitales tienen un monitor que es muy cómodo, no solo para que el fotógrafo aficionado pueda ver si ha hecho algo más o menos pasable, sino también para el profesional que puede ver en su monitor si la foto puede ser buena o si debe hacerla nuevamente. Ya hemos dicho que la tarjeta de memoria puede ser un inconveniente si es muy pequeña, es decir, si no tiene suficiente capacidad al no permitir guardar muchas imágenes. Puede ocurrir que vayamos de vacaciones con una tarjeta de memoria de poca capacidad y tras hacer 10, 20, 30 fotos no podamos continuar.
Mientras que si somos previsores y llevamos siempre varias tarjetas de memoria de buena capacidad, podremos hacer muchas más fotos de las que haríamos normalmente con un carrete fotográfico o incluso con varios carretes. Otro de los defectos de las cámaras fotográficas digitales es que siguen siendo un poco más caras que las cámaras tradicionales de iguales prestaciones. Hay que decir que el coste se reduce después al ahorrarnos posteriormente el coste del carrete, ya que la tarjeta de memoria puede descargarse en el ordenador y volverse a utilizar infinidad de veces. Otra característica de la fotografía digital es que una vez descargadas en el ordenador, podemos modificar las imágenes utilizando un programa de retoque fotográfico, así como imprimirlas en nuestra impresora doméstica. Escoger una digital. Los tipos de cámara digital son tres. Básicamente son las mismas categorías que en las cámaras tradicionales. Las cámaras más sencillas son las que llevan un visor galileano, formado por lentes e instrumentos ópticos, que permiten al ojo obtener una visión directa del encuadre. Estos siguen al zoom del objetivo, por lo que nos permiten ver lo que estamos encuadrando, pero tienen un pequeño defecto de paralaje, es decir, que lo que se ve por el visor no es exactamente idéntico a lo que recibirá el sensor de la cámara, especialmente respecto a los objetos más cercanos, aunque se han introducido muchas correcciones del paralaje y ahora mismo constituye un defecto casi imperceptible. Su estructura es de tipo más simple y económico. Tiene todos los controles que se utilizan más a menudo, botones de menú con 4 direcciones, un buen botón para hacer las fotos, el control del zoom, que pasa de un gran angular moderado a un teleobjetivo moderado y el monitor en la parte posterior. Existen modelos aún más pequeños, como esta pequeña joya que se adapta perfectamente al bolsillo de una camisa y viene con su funda. Monitor posterior, botones de menú, con prestaciones que no dependen del tamaño, porque en el mundo digital podemos tener prestaciones grandísimas en menor tamaño. Me gustaría darles 2 consejos para elegir una cámara digital. Veamos una cámara más grande y más fiable. Esta de aquí tiene además un monitor posterior móvil y un visor estupendo. En mi opinión, el visor es un elemento fundamental para escoger una cámara, porque dentro del visor se compone el encuadre y se ve realmente lo que se intenta fotografiar. Si, por ejemplo, tenemos a una madre con su hijo y queremos que el niño sonría y la madre mire a la cámara, debemos verlo desde el visor. Por tanto, un visor que sea cómodo para el usuario, si usan gafas, que vaya bien con sus gafas, es esencial. La otra característica que variará será la cantidad de píxeles, dependiendo del tipo de uso que se vaya a hacer de la cámara. Es decir, muchos píxeles para hacer ampliaciones de gran tamaño sobre papel fotográfico y pocos píxeles para utilizarla con el ordenador o para enviar las imágenes por Internet. A estos efectos le podrá aconsejar muy bien el vendedor. Pero hay que prestar mucha atención al visor y asegurarse de que los botones sean cómodos, ya que si el panel de mandos de la cámara es práctico para el usuario, será más fácil acceder a todas las opciones y hacer las fotos deseadas. La segunda categoría de cámara digital es la tipo reflex. Son cámaras con un visor electrónico que permite ver a través del objetivo lo que registra el
Son cámaras bastante compactas, con un monitor posterior, un visor posterior y en la parte frontal no hay ninguna ventana para el visor. Es un tipo de cámara similar a las compactas de visor galileano. El disponer de un visor tipo reflex permite incorporar ópticas mucho más largas, normalmente llamadas zooms, que tienen una mayor distancia focal y permiten aproximar más la imagen, ya que la visión a través del objetivo permite controlar mucho mejor los encuadres a distancia que un visor galileano. La categoría reina de las cámaras fotográficas, tanto digitales como analógicas, es la reflex. Su característica principal es la utilización de un espejo. El espejo refleja hacia el visor las imágenes que entran por el objetivo a través de un pentaprisma y por tanto el fotógrafo ve exactamente lo que ve la cámara. Desde el espejo se refleja la imagen hacia el visor. Después de reflejarse, la imagen puede ser captada por el sensor o por una película. Es un tipo de cámara más costoso, pero también mucho más sofisticado porque la visión reflex nos permite cambiar todo tipo de ópticas y añadir muchísimos accesorios. Lo más normal es poner objetivos de gran angular, es decir, que abarcan un ángulo de visión muy grande, objetivos de tipo macro, que permiten enfocar objetos muy cercanos y ampliar mucho la imagen, y teleobjetivos de longitud focal mayor, para acercarse a los objetos lejanos. Hay objetivos especiales que permiten, por ejemplo, corregir las líneas de caída mediante un descentramiento del foco y otro tipo de accesorios que nos dan la posibilidad de fotografiar exactamente como queremos. Naturalmente, tiene su precio. El coste de las cámaras reflex es mucho más elevado que el de las compactas, pero creo que hay que ser optimistas, ya que como ha pasado con las cámaras tradicionales, las reflex serán siempre cámaras de alto nivel, producidas por las mejores marcas, quienes han fabricado además buenas cámaras para aficionados, a menudo a precios asequibles o relativamente bajos. En el campo de la fotografía digital, este fenómeno está iniciando. Hay cámaras reflex monoobjetivo que empiezan a salir al mercado a precios asequibles para aficionados que quieren darse el gusto de comprar una buena cámara digital. La luz. Fotografiar significa escribir con la luz. Por tanto, es muy importante posicionar las luces e interpretar los puntos de luz o el sol de la manera correcta. En el caso de la luz solar, la norma es tener el sol a la espalda de la cámara, es decir, iluminar con el sol el objeto que tenemos frente a ella. Si fotografiamos con luz artificial, es decir, con focos de iluminación continua o con flash, el posicionamiento es muy importante. Por ejemplo, podemos trabajar con luz frontal, como en este caso, con un proyector que ilumina un panel difusor de color blanco, iluminando suavemente desde abajo
o con otro proyector situado a mi derecha que proyecta la luz sobre otro difusor y otro poliestireno, en este caso blanco, que refleja la luz sobre mi mejilla derecha. Esto en lo que respecta a la luz frontal. Para perfilar el objeto, en este caso yo mismo, es útil tener una contraluz. Contraluz es la luz que proviene de mi espalda. En este caso es esta luz de aquí que me pasa por encima y está ligeramente coloreada en azul. También tenemos esta luz de mi izquierda, que es un poco más pequeña, también con filtro azul para poder, digámoslo así, enfriar mi mejilla izquierda. Por último hay que iluminar el encuadre, lo que llamamos fondo o background. En este caso iluminado por dos proyectores. Uno es un 2000 y el otro es un 1000. El 1000 está posicionado sobre el muro que hay detrás de mí. En este caso un muro azul. Al contrario, el 2000 está posicionado en una situación ligeramente lateral y de color verde agua. Cuando hablo de 1000, 2000, este por ejemplo es un 650, hablo de potencia de luz, calculada en vatios. Naturalmente, a mayor valor corresponderá mayor potencia de luz. Resumiendo, los puntos de luz esenciales son tres: el frontal, el contraluz y el fondo. Por ejemplo, en estos momentos, al estar trabajando con cámaras de televisión, estamos utilizando una luz continua. Con la cámara de fotos también podemos utilizar un flash, es decir, una lámpara de luz instantánea y muy potente que dura entre 6 y 20 milésimas de segundo. Esto nos permite utilizar tiempos lentos, difuminando la imagen, o también tiempos velocísimos, dando una cantidad de luz superior a la normal. Hay dos tipos de luz caliente y luz fría. Entendemos por luz caliente la que ofrecen las lámparas que, como en este caso, tienen un filamento interno que al sobrecalentarse da una luz de 3200 grados Kelvin. Los grados Kelvin son la unidad de medida que sirve para medir la colorimetría de la luz. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos bombillas. Las redondas llevan un filamento interno que, también sobrecalentándose, dan una luz caliente. En este caso, la temperatura de color es de 2800 grados Kelvin. Por ejemplo, si tomamos una foto en un ambiente iluminado con luz incandescente, debemos ajustar nuestra cámara digital en la modalidad de luz interior, es decir, luz incandescente. Normalmente, esta posición se representa en la cámara con una pequeña bombilla. Por el contrario, si queremos tomar nuestra foto en exterior, a la luz del sol, debemos recordar que la temperatura de color del sol, es decir, la de la luz externa, es de 5600 grados Kelvin. Entonces, deberemos ajustar nuestra cámara digital al símbolo del sol, es decir, a la posición para luz externa. Es muy importante acordarse de la temperatura del color y tendremos que prestar atención cuando cambiamos de ambiente. Y cada vez que pasemos de interior a exterior, cambiaremos el ajuste de nuestra cámara digital. Es un error típico olvidarse de volver a ajustar la cámara al hacer fotos en interior. En estos casos, el resultado será una foto con colores cálidos tirando a amarilla. En interior podemos utilizar un flash, que es un intenso y velocísimo foco de luz fría, con una temperatura de color de 5600 grados Kelvin. Debemos también tener en cuenta cuando trabajamos con luces de neón. Esta luz tiene una temperatura de color de 4300 grados Kelvin, lo que está a medio camino entre la luz fría y la caliente. Veamos las partes de la cámara que nos interesan en la iluminación. Dentro de la cámara, para regular la cantidad de luz que entrará por el frontal, tenemos el obturador. Hay tres tipos de obturador: el plano focal, el central y el de sector. El obturador recoge la cantidad de luz que entra en la cámara en base al tiempo, de donde deriva el concepto de tiempo de obturación. Cuanto más lento sea el tiempo de obturación, más luz entrará. Por el contrario, cuanto más rápido sea el tiempo de obturación, menos luz entrará en la cámara fotográfica. Así, si utilizamos tiempos de obturación lentos, podremos fotografiar en ambientes con poca luz o, por ejemplo, de noche. Otro elemento de la cámara que regula la cantidad de luz entrante es el diafragma de la cámara fotográfica. Por diafragma entendemos un conjunto de láminas que al abrirse y cerrarse dejan pasar la luz.
Funciona como el ojo humano. De hecho, cuando hay poca luz, nuestra pupila se agranda. Podemos hacer lo mismo con el diafragma, es decir, abrir el diafragma. Al contrario, cuando hay demasiada luz, cerramos nuestra pupila. Lo mismo cerramos el diafragma. Abriendo o cerrando el diafragma, además de aumentar o disminuir la cantidad de luz que entra en la cámara, también regulamos otro parámetro, la profundidad de campo. La profundidad de campo es la posibilidad de desplazar el objeto sobre un eje óptico hacia el infinito o hacia la cámara, teniéndolo siempre enfocado. Esto significa que si utilizo un diafragma cerrado, tendré enfocado mucho más espacio frente a mi objetivo. Y si cierro el diafragma, disminuirá la profundidad de campo. Por tanto, tendré menos espacio para mover un objeto sobre el eje del objetivo. Os recuerdo también que el obturador tiene distintos tiempos de apertura y cierre. Por ejemplo, 1/125, 1/30, 1 segundo, 30 segundos, según la cantidad de luz que queramos dejar entrar en nuestra cámara. Por tanto, debemos prestar mucha atención para utilizar tiempos de obturación adecuados. Ejemplo, si no utilizamos trípode, debemos usar un tiempo de obturación rápido o de velocidad media y nunca bajar de 1/30 segundos. Por el contrario, si en lugar de fotografiar a mano utilizamos el trípode, podremos fotografiar con tiempos más lentos. Eso se debe a que si sujetamos la cámara con la mano utilizando tiempos demasiado lentos, corremos el riesgo de que la imagen salga movida. Mi último consejo sobre el diafragma sería recordar que la escala numérica del diafragma es inversamente proporcional al valor del número. Esto significa que un diafragma 45 será un diafragma cerrado, por lo que entrará poca luz, y un diafragma entre 2 y 8 será un diafragma abierto, por lo que entrará más luz en nuestra cámara fotográfica y cambiará también la profundidad de campo. El último elemento regulable de la cámara fotográfica digital es la sensibilidad. La sensibilidad se mide en ASA o DIN. Son dos unidades, dos escalas diferentes para la regulación de la sensibilidad, una alemana y la otra americana. Por ejemplo, una sensibilidad 100 ASA permite fotografiar con luz solar, por lo que será una sensibilidad media-baja. Por el contrario, una sensibilidad de 800 ASA nos permite fotografiar en ambientes oscuros. Cuanto más baja sea la sensibilidad, mayor será el nivel de contraste. Por tanto, con una sensibilidad alta tendremos bajo contraste. El instrumento que permite medir la luz se llama exposímetro. El exposímetro puede ser electrónico o manual. Si la exposición es automática, la cámara calcula la media de luz que entra por el objetivo. Sin embargo, si la exposición se mide manualmente, seremos nosotros quienes debamos regular el tiempo del diafragma para que la exposición sea la correcta. El exposímetro de la cámara digital trabaja con luz refleja, es decir, calcula la luz que entra en la cámara fotográfica. Pero si podemos trabajar con un exposímetro portátil, podremos medir la luz incidente, es decir, la que llega directamente al objeto. Estas han sido las nociones básicas en lo referente a la luz y serán por ahora suficientes para no incurrir en los errores más fáciles. Primeras fotos. Fotos en interior. Es el momento de tomar nuestras fotos con la cámara fotográfica digital. Hemos preparado un estudio que reproduce el ambiente de un apartamento con ventana, por donde entra la luz principal, y una unidad que servirá para aclarar ligeramente las sombras. Francesca nos ayuda posando para las fotos.
Antes de encender la cámara, debemos asegurarnos de que esté correctamente alimentada. Las cámaras fotográficas digitales pueden ir conectadas a la red eléctrica mediante un cable de alimentación o bien con baterías. Las baterías pueden ser desechables o recargables. Nosotros aconsejamos las pilas recargables, ya que ante todo son más eficientes y garantizan más fotos y menos sorpresas. Por otra parte, son más económicas y ecológicas. Pueden cargarse cientos de veces y siempre las tenemos disponibles cuando hace falta tomar una foto. Antes de hacer fotos, debemos también escoger la calidad de las imágenes que queremos obtener y la compresión del archivo. La calidad de las imágenes es equivalente a su tamaño. A mejor calidad fotográfica, más memoria consumiremos. Por ejemplo, con una tarjeta de 128 megabytes, como esta, la cámara puede almacenar 11 imágenes en alta calidad y 168 en baja calidad. Naturalmente existen calidades intermedias con un uso menos exigente de la tarjeta de memoria. Será necesario regular también el balance del blanco, el white balance, mediante el que decimos a la cámara cuál es la luz principal que utilizamos en nuestras fotos. Las luces, si miramos su color, son muy distintas, dependiendo si se trata de una luz solar, que consideramos blanca, una luz de lámpara incandescente, que consideramos muy caliente, es decir, roja, o bien las luces frías, normalmente la del neón, que es verdosa, o la del cielo muy nublado, que es particularmente fría. Naturalmente existe un programa automático de balance del blanco con el que la cámara lo hace todo sola. Tenemos distintos modos de hacer fotos. El más normal es el manual, que significa establecer manualmente el tiempo y el diafragma. Un modo programado en el que la cámara establece la relación entre tiempo y diafragma que le parece más adecuada según su programa. Y finalmente dos modos automáticos clásicos. El modo automático con prioridad de tiempo, en el que el fotógrafo decide el tiempo y la cámara con sus programas regula el diafragma, o el modo automático con prioridad de diafragma. Para hacer este retrato a Francesca he decidido utilizar la prioridad de diafragma porque me permite controlar la profundidad de campo y por tanto añadir un pequeño desenfoque al fondo que destaca aún más la cara de Francesca. Es una foto estupenda. Hoy en día todas las cámaras incorporan un flash y también la nuestra. El flash es un accesorio muy útil porque permite hacer las fotos cuando no hay suficiente luz. Hay muchos programas de control del flash, incorporados o externos. Tenemos un programa de control del efecto ojos rojos que aparece cuando el flash entra en una pupila demasiado abierta, reflejándose la luz en la retina y resultando en ese desagradable efecto, pero tenemos también programas para bloquear o inhibir el flash. Si, por ejemplo, nos encontramos en un ambiente con poca luz, donde debería dispararse el flash, pero preferimos utilizar solo la luz ambiente por ser más cálida y acogedora, podemos colocar la cámara en una superficie estable o un trípode y fotografiar sin flash. También podemos forzar el disparo del flash. Esto es que, habiendo suficiente luz para utilizar la cámara sin el flash, deseamos aún así atenuar las sombras, por ejemplo, para dar luminosidad a una imagen bien iluminada, para hacerla más alegre y vivaz.
Ahora estamos utilizando la modalidad de flash forzado, ya que hay suficiente luz, pero nosotros queremos accionar el flash de todas formas. Por tanto, ajustamos el flash en esa posición y nos preparamos para hacer la foto. La foto ha salido muy bien. Podemos hacer solo una pequeña crítica referente al color. La luz ha resultado ligeramente azul, quizás porque el balance automático del blanco se ha ajustado a las luces calientes que tenemos en el estudio, y realmente el flash es una luz más fría, blanca, más fría que las luces calientes, por lo que el resultado es una imagen que tiende al color azul, una bella foto ligeramente azul. Uno de los elementos fundamentales de la cámara es el objetivo. El objetivo, junto con la luz y la calidad del sensor, influye en la calidad final de la imagen. La gran mayoría de las cámaras fotográficas modernas tienen un objetivo con zoom, que pasa de un teleobjetivo a un gran angular, es decir, de un fuerte acercamiento a un amplio campo de encuadre. Hay que saber utilizar el zoom. Normalmente, el gran angular se utiliza para fotografiar paisajes o para fotos de interior en las que hay un grupo numeroso de personas. Por otro lado, el teleobjetivo se utiliza a media distancia focal para retratos y a máxima distancia focal para aproximarnos a los objetos que se encuentran lejos de nosotros. Ahora haremos una prueba con nuestra modelo Francesca utilizando un gran angular y la fotografiaremos de cuerpo entero para ver que el efecto es totalmente distinto al obtenido con el teleobjetivo medio que hemos utilizado anteriormente. Ya está. También es una imagen muy bonita, pero totalmente distinta al retrato que hicimos antes con el teleobjetivo medio. El gran angular da un efecto de inmersión en la imagen. Hemos hecho, podríamos decir, un retrato ambientado, totalmente distinto al anterior, expresa otras cosas. Así que debemos aprender a utilizar todos los enfoques de nuestro objetivo. Fotos en exterior. Y ahora estamos en el exterior, en una situación típica de una pequeña o mediana ciudad de nuestro país. Una bonita plaza en el centro histórico con una iglesia antigua en el fondo. Antes de comenzar a hacer fotos a Valentina, los últimos consejos. Salgamos de casa con las baterías bien cargadas y con una tarjeta de memoria adecuada para recoger todas las fotos que queramos. Utilizaremos siempre el flash para aclarar las sombras del rostro y dar una luminosidad al sujeto similar a la del fondo. En cuanto a la óptica, debe situarse en una posición de teleobjetivo medio para que no aparezcan defectos en la cara al tomar la imagen. Ahora hagamos nuestra foto de Valentina. La foto ha salido como deseábamos. El sujeto está bien iluminado y también el fondo. Nos preparamos para una segunda foto. Con el mismo sujeto y fondo, pero será sensiblemente distinta porque el objetivo pasará de un teleobjetivo medio a un gran angular. El gran angular es un enfoque con un ángulo de visión muy amplio, por lo que recogeremos a Valentina de cuerpo completo y gran parte del fondo, es decir, de la fachada de la iglesia.
y ya está nuestra imagen. Vemos a Valentina de cuerpo entero y aparece buena parte de la fachada de la iglesia. Y aquí tenemos una última situación. Aprovecharemos los peldaños para encontrar un punto de vista ligeramente distinto a los anteriores. Estoy un poco más abajo que Valentina y aunque le haré un retrato solo de la cara, o más que eso, una imagen bastante cercana únicamente del rostro, hacer la foto desde abajo significa dar importancia, enfatizar la cara de la persona que fotografiamos. En este caso, me sitúo unos centímetros por debajo de la línea de sus ojos y hago la foto. Muy bien. La foto ha salido justo como deseábamos. La imagen es muy cercana, los colores agradables y las sombras bastante suaves. Hemos visto algunos ejemplos de fotografía en exterior, ahora los últimos consejos. Tenemos una cámara digital y por tanto podemos tomar las fotos que queramos casi gratuitamente. Como haremos muchas fotos, deberemos mirarlas con atención para aprender de nuestros errores. Es muy interesante analizar lo que hemos fotografiado para comprender dónde podemos mejorar. Otra recomendación sería no conformarse nunca con el primer punto de vista que encontremos. Cada objeto que queramos fotografiar siempre tendrá muchos posibles puntos de vista. Cada objeto que queramos fotografiar tiene una luz que lo envuelve de miles de maneras distintas y desde miles de puntos de vista. Por tanto, no nos conformemos con el primero. Demos vueltas a su alrededor, levantemos la cámara, bajémosla y veremos cada vez una faceta distinta de la realidad. La fotografía digital y el ordenador. Una posibilidad fundamental que complementa nuestra cámara digital es la de transferir los archivos de la cámara al ordenador. Para ello utilizamos un cable de transmisión de datos, en nuestro caso es un cable USB, podría también ser un cable Firewire, se conecta a la cámara y al ordenador. Después encendemos la cámara y seguimos las órdenes que nos indiquen. Son órdenes muy sencillas. Después comienza la transferencia de datos. El proceso es sencillísimo, solo hay que hacer clic en los iconos que van apareciendo. En este caso el icono DCIM y después el icono que representa la cámara fotográfica y aparecerán las fotografías. Ahora podemos abrirlas una por una como prefiramos. Aquí tenemos una fotografía que podrá ser ampliada, encuadrada de distintas maneras, reducida. Otra ventaja de la fotografía digital se encuentra en el almacenaje digital de nuestras imágenes. Mientras que con la fotografía tradicional siempre estamos condicionados por el tipo de carrete, del formato de la foto, etc., con la fotografía digital se utiliza el ordenador y eso nos da posibilidades ilimitadas. Podemos archivar las imágenes por fecha, guardarlas con una pequeña descripción, o bien podemos clasificarlas por tipo de imagen o por tema. De esta manera, nuestras fotos permanecen ordenadas, fácilmente localizables en el momento que queramos. Les aconsejo guardar periódicamente las imágenes en un disco auxiliar u otro dispositivo de almacenaje.
Una ventaja maravillosa de la fotografía digital respecto a la tradicional es que podemos mejorar nuestras imágenes con algunos programas. Existen muchos programas de retoque fotográfico, algunos de los cuales vienen proporcionados junto con nuestra cámara y el software de transferencia de imágenes. Si desean otros, les aconsejo buscarlos en su tienda de fotografía digital. Los hay de varias prestaciones y precios. Nosotros utilizamos Photoshop, que es el más conocido programa de retoque fotográfico y que funciona también para realizar diseño gráfico. Comenzamos a abrir nuestras fotografías. Veamos un primer ejemplo. Aquí hemos abierto 2 veces la misma imagen que parece estar un poco descolorida. Queremos que tenga más contraste. El proceso es sencillísimo. Entramos en el menú Imagen, submenú Ajustar, y vamos a ajustar los niveles automáticamente. Se ve claramente que esta foto es mucho más viva y más contrastada, más bonita que la de al lado. Anulamos la modificación realizada y pasamos a hacer otra. Esta vez vamos a regular los colores a nuestra manera, de modo personalizado. Aquí tenemos la posibilidad de modificar los 3 colores complementarios y el negro. Y podemos crear efectos fantásticos, aumentando el cian, bajando el magenta y bajando el amarillo al 100%. Y aquí vemos el resultado, mucho más amarillo que la precedente, como podemos ver, y aún más descolorida que antes. Regresamos a Ajustar y vamos a Equilibrio de color. Esta vez actuamos sobre los colores fundamentales, modificando el verde y el amarillo. Aceptamos y vemos que la imagen está completamente modificada. Ahora abrimos otra imagen sobre la que hacemos otro experimento. Un nuevo experimento. Es la imagen de un árbol de otoño con la estela de un avión. Utilizamos la herramienta de selección que permite hacer selecciones instantáneas en una parte de la imagen. Y obtenemos esta ampliación. La agrandamos para verla mejor. Y lo que al principio era un árbol con un cielo, ahora se convierte en un avión que pasa entre las hojas de un árbol de otoño. Ahora preparamos otra imagen, un bonito paisaje al que le falta algo de contraste. Volvemos a nuestro menú Ajustar. Esta vez vamos a Contraste automático y la imagen se contrasta y gana profundidad. Como estas hay decenas y decenas de modificaciones. Con el ordenador se puede cambiar a blanco y negro, se pueden hacer solarizaciones y se pueden modificar los colores como lo haría un fotógrafo en el laboratorio. Para imprimir nuestras fotografías digitales tenemos diversas opciones. La más fácil es la de llevar las fotos en un CD a nuestra tienda de fotografía digital. Actualmente son muchos los laboratorios que revelan tanto carretes tradicionales como fotografías digitales y las impresiones se hacen de manera óptima sobre papel fotográfico. Pero también podemos imprimir nuestras fotos en una impresora doméstica. Podemos utilizar una impresora de inyección de tinta, una impresora de sublimación, que son más caras y sofisticadas, o una impresora láser.
Hay un sencillo programa que relaciona el ordenador con la impresora al que podemos acceder para hacer nuestras impresiones. Abrimos nuestra imagen, la del árbol con las hojas otoñales. Vamos al programa de impresión, miramos si los parámetros son correctos, por ejemplo, las dimensiones de la imagen, y lanzamos la impresión. Esta primera impresión la haremos sobre papel común y veremos cómo el resultado es un poco pobre y de poco contraste, debido a que es fundamental, incluso con una buena impresora, tener un papel de calidad que refleje bien los tonos y contrastes. La segunda impresión cambiará bastante. Y aquí tenemos nuestra impresión. Como vemos, los colores son menos brillantes, empezando por el color del cielo y las hojas amarillas. Nada que ver con lo que podemos apreciar en el monitor. Muy bien, lanzamos la segunda impresión, que realizaremos del mismo modo. Como vemos, esta impresión es bastante mejor que la anterior, ya que el papel es de mejor calidad y vemos mayor nitidez y brillo en los colores. El celeste es más celeste, el amarillo más amarillo, y el contraste general hace que la foto sea más legible y apreciable. Basta compararla con la impresión en papel normal y las imágenes hablarán por sí mismas. Tengamos presente que la calidad de la impresión en papel no será nunca igual a la que vemos en el monitor, tanto en la luminosidad y en el contraste como en el color. Anímese a practicar. Ahora que hemos visto las características y secretos de la cámara fotográfica digital, mi consejo es utilizarla lo máximo posible, porque solo con la práctica podremos perfeccionar nuestra técnica y solo con un poco de pasión, empeñándonos en la búsqueda de emociones, podremos hacer hermosas fotografías. Diviértanse y hagan fotos maravillosas.